invocando. Vivir el hoy respirando sin apurarme demasiado. Vivir el hoy. Vivir el hoy. Dale gracias a Dios por todo lo que has vivido, bueno o malo, pero no lo extrañes tanto como para regresarte. Siempre los viejos tiempos. Cuánto he esperado yo este momento. Cuánto he esperado que estuvieras aquí. Cuánto he esperado que me hablaras. Cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has sufrido. Sé también por qué has llorado. Sé muy bien lo que has vivido, pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Queridos hermanos, una vez más estamos como cada domingo aquí en su programa En Pocos Minutos, diciéndole a ustedes y al mundo que nadie nos ama como el Señor, que estamos aquí en pie de lucha, tratando humildemente de llevar la palabra de Dios y de decirles que el Señor nos ama y te ama. En esta mañana, queridos hermanos, tenemos unos invitados especiales que también llevan la lucha a través del mundo entero para llevarle la palabra de Dios y decirle que el Señor también nos ama, luchando a favor de la vida, a favor de aquellos que no tienen voz. Tenemos al ingeniero Mario Rojas, quien es director de coordinación para América Latina y el Caribe de Vida Humana Internacional, igualmente acompañado, bienvenidos, por el ingeniero Sousa, quien es el encargado de las misiones especiales también para Vida Humana Internacional. Bienvenidos. Gracias. Aquí en nuestro país, humildemente, también hemos llevado una lucha campal a través de muchos años con el tema de la vida y a favor de la vida. Es decir, que más adelante entraremos en el tema. Y como cada domingo vamos a empezar con el Evangelio del día de hoy, según San Juan. Y dice, recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto. Así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, y entonces todo el que cree en él tendrá por él vida eterna. Así llamó Dios al mundo, le dio al Hijo único, para que quien crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a Él. Para quien cree en Él no hay juicio, en cambio, el que no cree ya se ha condenado, por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Esto requiere un juicio. La luz vino al mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Pues el que obra el mal odia la luz y no va a la luz,
no sea que sus obras malas sean descubiertas y condenadas. Pero el que hace la verdad va a la luz para que se vea que sus obras han sido hechas de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vemos en este evangelio, ¿verdad, queridos hermanos, que es una prefigura de cuando nuestro Señor Jesucristo fue alzado en la cruz. Nosotros también hoy, de una manera o de otra, también cuando vemos a esa serpiente, recordemos que en aquel tiempo, cuando veían la serpiente, las personas eran sanadas. Y hoy también nosotros tenemos a Cristo vivo, a Jesús vivo entre nosotros. ¿Y dónde se encuentra Jesús? Pues no más que en el Santísimo Sacramento, señores, en esa Eucaristía donde Él quiso quedarse con nosotros. Es ahí cuando vamos también a esa adoración, cuando lo contemplamos, cuando creemos en Él, en ese Cristo vivo, que nosotros recibimos esa transformación de vida, recibimos esa sanación, esa liberación. Recordemos que por sus llagas fuimos sanados y por su sangre liberados y por la cruz redimidos, queridos hermanos. Es por eso que el Señor está vivo entre nosotros y con nosotros. Tenemos que nosotros creernos lo que estamos diciendo, llevarlos a nuestros hermanos a esa presencia viva y real donde se encuentra Jesús en su sangre, alma, cuerpo y divinidad. Ojalá y por gracia recibamos todos este conocimiento en nuestro corazón y acudamos a Él. Es como yo siempre digo, que cuando vamos a adorar a Jesús o cuando creemos en Él, todo cambia, todo se transforma, porque Él es que tiene el poder y la fuerza. La parte del juicio también me llama mucho la atención, donde tantas veces juzgamos a los hermanos y realmente no sabemos ni su historia, ni su vida, ni de dónde viene, ni qué pasó. Pero el Señor, que todo lo puede y todo lo sabe, fíjense que dice no juzgar. Qué cosa tan difícil para nosotros muchas veces, queridos hermanos, el no cometer ese pecado que a los ojos de Dios no le gusta para nada. Yo quisiera ver a ustedes qué también, o qué tanto donde le tocó la palabra. Bueno, en primer lugar, un saludo cordialísimo a todos los televidentes de este prestigioso canal de televisión. Yo veo dos aspectos que inmediatamente vino a mi mente. El primero es ver la figura de Jesús parado frente a una puerta cerrada y que no tiene aldaba, y Él está tocando la puerta. Ay, y entonces la pregunta es, Él no puede abrirla, alguien tiene que abrir de adentro para que Jesús pueda entrar, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros necesitamos tener la suficiente sensibilidad de abrir nuestro corazón para hacer que Jesús, que es la luz, el camino, la verdad y la vida, llegue. Ese es un aspecto que me vino inmediatamente a la mente. El otro es exactamente lo opuesto. Y me pregunto, ¿de qué sirve que yo conquiste el mundo si al final pierdo mi alma? Gran interrogante. Entonces, ahí es donde todos tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que verdaderamente estamos buscando en la vida? ¿Estamos buscando una felicidad pasajera, entre comillas, o algo que nos va a llevar a una felicidad permanente, que solamente es a través del camino, la verdad y la vida, que es Jesús? Sí, una de las cosas que siempre me toca en mi corazón es, cuando yo estoy sobre todo cuando estoy en adoración, ¿dónde iré, Señor, si tú solo tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde acudiremos? Y a usted, señor Sosa, cuénteme, el Evangelio le dijo algo a su corazón que quiera compartir con nosotros. Me parece que Jesús, siendo el camino, verdad y vida, no hay otro camino que no sea Jesús. Hoy en día, como decía el Santo Padre Benedicto XVI, estamos enfrentando un mundo de relativismo, en que cada persona piensa que puede llegar a la felicidad, llegar a Dios como quiere, por el camino que quiere, de la manera que quiere. Pero no es así. Hay un camino, una verdad y una vida, que es Jesucristo. Hoy en día hay conflictos con el Islam, los musulmanes, conflictos con varios tipos de gente, con los ateos, con gobiernos ateos que quieren perseguir a la religión cristiana.
Entonces, para nosotros debemos mantener esa fe segura, esa fe estable en Jesucristo, que Él es único medianero entre Dios y nosotros. No existe ese relativismo que cada uno piensa que puede ser feliz, llegar a Dios como quiere, de la manera que quiere. Eso no existe, es un mito. Y hoy en día, como la lucha por el derecho a la vida igual para todos, hoy en día sufrimos mucho a causa de esa mentalidad de cada uno piensa que uno decide qué es la verdad, decide qué es el bien por sí mismo. Entonces hay gente, aunque cristiana, o que se dice cristiana, que es a favor del aborto, otros son contra, como si fuera una materia de opinión, pero no es así. Jesús es el camino que lleva la verdad, que lleva la vida. Y muchas veces en nuestros días, para mí, veo en muchos países del mundo que he viajado, he visitado y he hablado con gente, uno piensa que, muchos piensan, una visión así naturalista, secular de la realidad, que piensan que, no, yo escojo mi religión, yo escojo mi manera de ser feliz. El resultado es la infelicidad. Como los hebreos que miraban a la serpiente y se sanaban, pero tenían que mirar a la serpiente, no podían mirar a otra cosa. Seguir lo que, por eso que decimos en la oración del Padre Nuestro, que es, hágase tu voluntad, y no hágase mi voluntad. Y aquí me parece que hoy en día hay una división de campos entre aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios y aquellos que quieren hacer su propia voluntad. A los primeros, la felicidad; a los segundos, la infelicidad. Porque sin Jesús, sin Dios, sin la gracia divina, no existe felicidad en esa tierra. Así es. Mejor de ahí se daña Ambrosio. Vamos a expresar que realmente creemos Tienes en que ver Dios. a la cámara. Desde pequeñito lo llevamos dentro, ¿verdad? Hemos recibido todo de Él. Yo te llevo desde niño muy adentro. Me encontraba en el pájaro y la flor, en la lluvia, en la tierra y el silencio. Y en mis sueños cada noche estabas tú. Desde entonces quiero darte siempre gracias, porque puedo darme cuenta de tu amor. Beberé de tu cuerpo y de tu sangre, y por siempre te daré mi corazón. ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado los hijos y la vida? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado la mujer querida? ¿Cómo no creer en Dios si lo siento en mi pecho a cada instante, en la risa de un niño por la calle, o en la tierna caricia de una madre? ¿Cómo no? ¿Cómo no creer en Dios si está en las viñas y en el manso trigo? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado los hijos, la vida? ¿Cómo no creer en Dios si Él me ha dado la tristeza y la alegría de saber que hay un mañana cada día? Por la fe, por la esperanza, por el amor. ¿Cómo no? La ira, la 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 ira, la ira. ¿Cómo no creer en Dios si es que me ha dado la tristeza y la alegría de saber que hay un mañana cada día? Por la fe, por la esperanza y el amor. ¿Cómo no? ¿Cómo no?
Banco Popular, a tu lado siempre. A continuación tiene el segmento en este programa en pocos minutos, los minutos de Monseñor, quienes van a ser llevados por mí. Queridos hermanos, no quiero dejar de destacar en la mañana de hoy el tema que el Papa Francisco retomó justamente ya en su audiencia general, que era sobre la familia, donde nos hace ver que qué tan necesario es la figura paterna en la familia y qué tan descuidada está. Podemos fijarnos cómo muchos padres relegamos la responsabilidad de la educación de nuestros hijos, ya sea a los maestros, a la escuela, y realmente ni siquiera nos ocupamos de saber qué le están enseñando, cuál es el fundamento, de dónde vienen las enseñanzas. Le permitimos que todos estos videojuegos, muñequitos, que tienen siempre su trasfondo, lleguen hasta ellos, hasta sus mentes, a sus corazones, y ni siquiera nos ocupamos de velar y de estar con ellos. El Papa Francisco, en esta audiencia general donde retoma este tema de la familia, especialmente enfocado hacia los padres, nos hace un llamado a que realmente nos detengamos a ver qué tanto tiempo le estamos dedicando a nuestros hijos, qué tanto tiempo estamos dedicándole al trabajo, cuánto le estamos dejando solos, qué medida estamos tomando para nosotros saber si ellos están siendo educados en valores, si realmente lo que nuestros hijos están recibiendo como educación corresponde a lo que nosotros quisiéramos que ellos supieran, entendieran y vivieran. Esta falta de los padres en la familia está creando muchas heridas en los corazones de nuestros hijos y no nos damos cuenta, heridas que los llevan desde a una tristeza y una soledad hasta un consumo de drogas y a desviaciones que muchas veces se nos salen de la mano y ni siquiera nos damos cuenta. Con este llamado que el Papa hace hoy a la familia, detengámonos un momento a través del transcurso del día y pensemos qué estamos haciendo, qué podemos arreglar, cómo podemos reencauzar la vida de familia, la vida con nuestros hijos, y realmente pongámonos en esa presencia divina de pedir la ayuda celestial para retomar todo lo que tenemos que arreglar para que reine el amor y la paz en nuestras familias. Que ninguna familia comience en cualquier de repente. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente. Y que nadie en el mundo separe un hogar soñando. Que ninguna familia albergue debajo del puente. Y que nadie interfiera en la vida, en la paz de los dos. Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte. Y que pueda vivir sin temer lo que venga después. Que marido y mujer tengan fuerza de amar sin medida. Y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón. En la cuna los niños aprendan el don de la vida. La familia celebre el milagro del beso del pan. Bendecito Señor las familias, amén. Bendecido Señor la mía también. Bendecito Señor las familias, amén. Bendecito Señor la mía también. Ambrosio, un millón de gracias como siempre. El Señor toca a Ambrosio de una manera magistral, como yo le decía. El Espíritu Santo lo mueve y Él se deja mover. Como bien usted decía, Él abre la puerta. Entonces, en esta mañana vamos a hablar un poquito de lo que es Vida Humana Internacional para que los amigos conozcan y el movimiento que ustedes llevan o la responsabilidad que llevan a través de América Latina y el Caribe y por qué están aquí hoy. Bueno, en realidad hemos recibido una invitación para visitar la República Dominicana
producto de tal vez algunas estrategias para tratar de alguna manera, afectar la familia tradicional dominicana. Vida Humana Internacional es una organización que tiene presencia en más de 100 países del mundo. La responsabilidad mía está dentro de lo que sería América Latina, el Caribe y España. Nuestra misión es la defensa de la fe, la vida y la familia dentro de lo que sería el concepto de las enseñanzas de la doctrina de la Iglesia Católica. Eso quiere decir, la vida es sagrada desde el momento de la concepción hasta la muerte natural de las personas. Y en ese sentido es bien importante que la gente se dé cuenta de la sacralidad y de la dignidad humana. Y pues nosotros vamos anunciando el Evangelio de la vida que Juan Pablo II en 1995 con mucha visión lo publicó, pero también vamos denunciando esta estrategia de lo que él llamó una cultura de muerte que quiere implantarse en la sociedad, en el mundo el día de hoy, que puede atentar seriamente contra el futuro de la humanidad. En ese sentido me gustaría volver a la cita bíblica del día de hoy. Jesús, la luz del mundo. La luz, el camino, la verdad y la vida. Pues Él nos dice en San Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pregunto yo, las palabras de Jesús, Hijo de Dios y Dios verdadero, ¿son palabras eternas o solamente se aplicaban a la época donde Él estuvo con nosotros hace 2000 años? Como Dios, Hijo de Dios y Dios verdadero, son palabras eternas. Entonces no puede decir algo que diga, no, esto es solamente hasta que las Naciones Unidas decida cuántos hijos debe tener cada familia, ¿no es cierto? Porque, hermanos, desgraciadamente hay organizaciones internacionales como las Naciones Unidas o ONGs internacionales o gobiernos del primer mundo que andan, entre comillas, muy preocupados con lo que podría ser un exceso poblacional. Demasiada gente en el mundo, pues una seria amenaza, falta de alimentos, falta de recursos humanos, y recursos económicos, etcétera, etcétera. Y eso ha hecho donde hayan campañas e injerencias en los diferentes países nuestros. Pregunto, ¿hemos escuchado hablar de UNICEF? UNICEF, muchas veces hay campañas especialmente durante la Navidad, donde hay gente que va ofreciendo tarjetas de Navidad y diciendo, ayúdennos a recolectar fondos para ayudar a los niños más necesitados. Pregunto yo, ¿cuál es la política de las Naciones Unidas el día de hoy? Respetar los derechos humanos. Pero resulta que para las Naciones Unidas el día de hoy, derechos humanos significa, no solamente, ya no significa el derecho humano fundamental, que es el derecho a la vida, no. Es el derecho a la vida, no es un derecho tan importante. Hay derechos humanos como el derecho a la mujer decidir su cuerpo o los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes que los lleva a enfermedades de transmisión sexual, los lleva a embarazos no deseados y que los puede empujar a abortos. O un derecho humano para las Naciones Unidas el día de hoy es la utilización de anticonceptivos, que sabemos que puede causar inclusive cáncer en la mama. Si alguien compra anticonceptivos y ve la bula y la cantidad de efectos secundarios, estoy seguro que lo pensaría 2 veces antes de utilizarlos, pero no los van vendiendo, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, vienen acá con falsos derechos humanos. Hablaba de UNICEF, ayuda a los niños, pero resulta que son los niños que han nacido, porque los niños que están en el vientre de la madre es problema de la madre, y si ella quiere y decide no tenerlos, entonces UNICEF no se va a meter y va a decir, ¿por qué? Porque sencillamente es un derecho humano el derecho a decidir de la mujer. Que eso, derecho a decidir quiere decir derecho reproductivo, yo tengo cuando quiero. O le dicen, lo que tú tienes ahí es un producto, como le llaman ellos. Pero, hermanos,
es el tamaño real de un niño concebido entre 10 y 12 semanas de gestación. Entre 90 y 95% de los abortos quirúrgicos el día de hoy se llevan a cabo en este tamaño. Este ser, a los 21 días de haber sido concebido, su corazón ya está latiendo. Y entre 10 y 12 semanas ya tiene prácticamente desarrollado todos sus bracitos, sus piecitos y todo eso. Lo único que necesita son 9 meses de una alimentación y un cuidado en el vientre de la madre. Pero resulta que el día de hoy, el vientre de la madre es el lugar más peligroso de un niño que está en gestación y que debería ser un santuario, un lugar hermosísimo donde el niño inclusive aprende ya a amar, aprende a sentir los latidos de la madre, ¿no es cierto? Pero entonces hay una cantidad de políticas que nos hacen creer otra cosa. Y desgraciadamente, acá en la República Dominicana, como en la mayor parte de nuestros países de América Latina, tenemos organizaciones internacionales a la cabeza de la Federación Internacional de Planificación Familiar, la IPPF, que tiene aquí una filial que se llama Profamilia. Si vemos la definición de Profamilia, quiere decir a favor de la familia. ¿De qué familia estamos hablando? Estamos hablando de una familia nuclear compuesta por papá, mamá e hijos, que es la familia más estable, o estamos hablando de una familia inestable, papá con hijo, mamá con hija, por diferentes motivos, ¿no es cierto? Porque hay familias monoparentales el día de hoy, desgraciadamente, o en algunos ambientes ya estamos hablando de parejas del mismo sexo que están buscando la adopción de niños. Estamos hablando de ese tipo de familias, o estamos hablando de un abuelo con un nieto, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la familia nuclear la más estable? Pero resulta que Profamilia aquí es la filial de la IPPF. Y si vemos cuáles son los objetivos de la IPPF a nivel mundial, es promover los derechos sexuales y derechos reproductivos. Y la Profamilia acá no puede dejar de promover los objetivos de esta organización mundial, si no, no podría ser afiliada, ¿no es cierto? Y donde el aborto se legaliza, ahí es donde montan las clínicas más grandes del mundo. ¿Por qué? Porque para ellos el aborto, entre comillas, es un derecho humano, pero significa grandes ingresos económicos para las organizaciones que están promoviendo eso. Estamos hablando que el día de hoy el material genético que se recoge de los niños abortados se utilizan por lo menos en 4 industrias. Saborizantes, están utilizando el material genético de niños abortados para saborizantes. Se está utilizando para vitaminas, se está utilizando para la industria de la belleza de la mujer. Desgraciadamente la mujer de alguna manera contribuye a través de los colágenos, las cremas colágenas. Y aun cuando ustedes no crean, el día de hoy, material genético de niños abortados se utilizan en vacunas. Es una industria, es 4 industrias poderosas, y si se establece y se legaliza el aborto en un lugar, automáticamente se van a establecer laboratorios para poder recoger ese material y comenzarlo a disfrutar. Hay un verdadero, se puede decir, una verdadera industria detrás de todo esto. Hay mucho dinero detrás de todo eso, pero se utilizan mecanismos y sofismas que tratan de confundir a la población. Estamos hablando que, por ejemplo, si una mujer es violada, tiene derecho a no llevar ese producto que resulta ser su hijo. Porque yo cuando doy charlas a jóvenes digo, dime una cosa, si por alguna razón, por algún motivo quedas embarazada, ¿qué llevas en tu vientre? Hay algunos que dicen, yo llevo una vida o yo llevo un bebé, y les digo, no, lo que tú llevas es tu hijo, tu hijo. Exacto. La pregunta que tienes que decidir es si vas a ser madre de un hijo vivo o un hijo muerto. Ya no hay otra opción, no hay otra opción. Ya eres madre del momento de que has concebido. ¿Se dan cuenta? Sí, lo que pasa es que tantos engaños nos llevan, porque estos objetivos del tercer milenio que tanto cacarean aquí, va incluido todo esto. Pero claro, el día de hoy estamos hablando de un año 2015 que se cumplen 15 años
del inicio de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas, que la mayor parte de los países miembros los han firmado. ¿Y cuáles es? Objetivos de desarrollo, mejora del milenio, ¿no es cierto? Y tenemos 8 objetivos, de los cuales el 5º objetivo habla de salud. Tenemos que mejorar la calidad de salud de los países. Y entonces dentro de eso habla de mortalidad materna. Y dicen, la mortalidad materna solo puede mejorarse si se legaliza el aborto. Y tenemos pruebas concretas de que el aborto y mortalidad materna no están directamente relacionadas. La mortalidad materna depende mucho de los cuidados pre-embarazo, durante el embarazo y después el embarazo para controlar y reducir la mortalidad materna. Y el ejemplo que tenemos es Chile. Chile ha realizado un estudio de 50 años que muestra, Chile tuvo una época cuando el aborto era legal, después pasó a un aborto ilegal, volvió a pasar al aborto legal y después el aborto ilegal, y vieron de que no tenía ninguna relación el aborto con la mortalidad materna. Y al día de hoy nos siguen insistiendo, utilizando cifras astronómicas que no son verídicas. Y tenemos una organización que se llama Guttmacher Institute, que es el brazo técnico de la IPPF y que supuestamente hace estudios y saca cifras astronómicas. Sí. En el Uruguay, por ejemplo, hablaban de que antes de que se apruebe el derecho al aborto, se hablaba de que eran 33.000 abortos por año mínimo, inclusive le inflaban a 50.000 abortos por año que se realizaban en el Uruguay, y que estaban muriendo muchas mujeres, pero después resulta que ahora, cuando está legalizado, no pasa ni de 6.000 abortos. Lo que pasa que eso es una industria que trata siempre de inflar y sensibilizar a la población. Imagínense ustedes que aquí en el país hablan de más de 100.000 abortos al año, donde la totalidad de la población cumple con 100.000 muertes al año entre accidentes de tránsito. Entonces esos números son irrisorios realmente. Y usted, ingeniero Sousa, como misión especial, ¿su línea cuál es realmente? La misión que tengo en la Asociación Vida Humana Internacional es de promover el Evangelio de la vida. Según Juan Pablo II, su encíclica, Evangelium Vitae, él ha mostrado que, en primer lugar, hay hoy en día esta cultura de la muerte, en que dividió en 3 etapas, 3 fases: anticoncepción, aborto y eutanasia. Y siempre me gusta añadir el así llamado matrimonio homosexual. Esas 4 etapas son etapas de muerte, no producen vida. Anticoncepción no produce vida, lo contrario, produce muerte de las mujeres que toman los anticonceptivos que causan cáncer de mama y cáncer de otros tipos. Después, el aborto, claro, produce muerte, siempre muerte. La eutanasia produce siempre muerte. El así llamado homosexual, matrimonio homosexual, produce muerte a causa de la AIDS o otras enfermedades. Y Juan Pablo II decía que lo que estamos enfrentando hoy en día es una cultura de la muerte para exterminar la humanidad, exterminar la civilización cristiana. Solución para eso, entonces, damos en nuestra asociación una tríplice forma de combate. Primero, la oración, la formación y la acción. La oración, lo que estamos enfrentando hoy en día no es tanto lucha contra médicos y contra gobiernos, pero hay una lucha de ángeles y demonios hoy en día. Decía San Pablo en la epístola a los Efesios que nuestra lucha es contra principados y potestades y poderes, ángeles. Hay un crecimiento de satanismo en la industria del aborto, de sacrificio humano, que es impresionante cómo eso se pasa. Bueno, después, la devoción a San Miguel Arcángel que promovimos por todo el mundo, para redescubrir la dimensión angélica de la realidad. No es solamente hombres y mujeres y niños, hay también ángeles y demonios en esa lucha. Por lo tanto, promovemos la devoción a San Miguel Arcángel para primero la conversión de los abortistas, que son hijos del demonio, que están sacrificando vidas humanas al demonio. En segundo lugar, para proteger los nascituros, proteger las madres. También, la formación hoy en día es necesaria, porque mucha gente no conoce la realidad a causa de exceso de diversión, de programas de televisión, de novelas, de filmes, lo que sea, internet. Uno no toma tiempo para estudiar la realidad.
no conoce la estadística, no conoce lo que se pasa en la realidad. Por ejemplo, países del tercer mundo. Yo viví en Sudáfrica durante 4 años. Cosas que la Planned Parenthood hacía en Sudáfrica era decir a las mujeres de las tribus negras que si tomasen unas ciertas inyecciones tendrían más leche para sus niños. En realidad estaban siendo esterilizadas sin su conocimiento. Entonces, la formación es muy importante para nosotros católicos, especialmente, que tenemos el magisterio de la Iglesia, que nos enseña la verdad entera. ¿Cuántos de nosotros conocemos esas cosas? Ese es el problema que encontramos siempre por el mundo. Yo puedo decir sin deseo de contradicción que el lobby abortista no es un problema. El lobby homosexual tampoco es un problema. El gran problema es el lobby de la tibieza entre nosotros católicos. La falta de amor de Dios, amén, de amor al próximo, de preocupación con lo que pasa con las otras personas. Y por lo tanto, por ejemplo, países como en Europa, en España, en Italia, países católicos, en Portugal. Yo doy un ejemplo ideal, perfecto, que es en Portugal. Hace 8 años hubo en Portugal un referendo sobre el aborto. Fue el único país del mundo en que el gobierno quiso preguntar al pueblo si quería aceptar el aborto. El resto del mundo, el aborto fue impuesto por el gobierno, por el presidente, por el Congreso, Parlamento, lo que sea. Pero en Portugal, país católico, tierra de Fátima, el altar del mundo, entonces el gobierno preguntó al pueblo si quería aceptar aborto por las primeras 10 semanas de embarazo. Como yo hablo portugués, soy brasileño de nacimiento, yo fui a Portugal para ayudar. Estuve en la televisión católica, en los radios, estuve en las parroquias de Lisboa, de Fátima, y aquí llegó la tragedia. Cuando llegó el día del referendo, 52% de los votantes portugueses ni siquiera fueron a votar. No se interesaron. Claro. Es la maldita tibieza, la falta de interés. De los 48% que fueron a votar, 53% dijeron sí al aborto. Es una minoría, pero la mayoría no se interesó en votar. Eso fue en febrero, pero en más de mayo, día del mes de Fátima, ¿no? En la Santuaria de Fátima había más de 1 millón de portugueses católicos, rezando con velas, rosarios, de rodillas, llorando. Él se pregunta, ¿para qué sirve esa devoción? Si con el momento de tomar acción, de defender la vida, no hicieron nada. ¿Piensa que la Virgen está contentísima con esa devoción? En el cielo la Virgen está contentísima. Qué bueno, está rezando el rosario. Muy buena pregunta. ¿Para qué sirve la devoción si no tiene la correspondiente acción? Si uno no vive lo que piensa. Es como los fariseos, haga lo que digo, no haga lo que hago. Entonces, para nosotros la formación es importantísima. Lo que don Mario está mostrando, sus estadísticas, su conocimiento, mostrar a la gente que es necesario conocer la realidad. Y cuando uno conoce lo que se pasa en la industria de anticoncepción, de aborto, uno se da cuenta que tenemos que organizarnos para defender nuestras familias y nuestros países. Desafortunadamente, hoy en día hay un esfuerzo coordinado de la mayoría de los países del mundo para imponer la cultura de la muerte. Un país como este, por ejemplo, República Dominicana, un país católico en su mayoría de personas, uno se siente obligado a aceptar ciertas medidas a causa de la presión internacional. Entonces, ¿sois un país soberano o no? ¿Es país independiente o no? ¿Qué pasa? ¿Por qué dependemos tanto de las Naciones Unidas o del gobierno americano? Hoy en día, el gobierno americano, el señor Barack Obama, es el gobierno más anti-vida, más anti-familia que hemos jamás visto en Estados Unidos. Por la primera vez en la historia del mundo, un gobierno ha nomeado un embajador para la homosexualidad. Hace 2 semanas, el gobierno americano ha nomeado un señor para viajar por el mundo promoviendo los derechos de los homosexuales. Bueno, el embajador americano aquí da el mal ejemplo, para mostrar cómo la influencia mala viene de los países poderosos, que tienen poderes económicos, para imponer su voluntad en los países pequeños y menos capaces de defenderse. Por lo tanto, para nosotros, amigos, es necesario conocer muy bien los hechos del aborto, anticoncepción, eutanasia, propaganda homosexual. Por ejemplo, la así llamada educación sexual en las escuelas. No es educación, es deformación sexual. ¿Qué tiene un niño de 10 o 11 años? ¿Qué interés tiene en saber cómo hacer sexo? Es ridículo, es impensable.
es corrupción sexual. Lo que necesitamos, amigos, educación por la castidad. En las escuelas católicas, en las parroquias católicas, enseñar a la juventud la belleza, la grandeza de ser casto, de preparar para el matrimonio como Dios lo quiere para garantizar la felicidad en el matrimonio. Eso sí, hace una buena sociedad. Totalmente de acuerdo. Yo, viéndolo como en todo lo que han dicho, sabiendo que la República Dominicana, como yo siempre he dicho, somos más los que creemos en Dios. Es verdad que habemos muchos tibios. Pero yo quisiera preguntarle a don Mario, por su experiencia, don Mario, sobre todo de venir de un país como España, que ha pasado todo tipo de crisis, e ir repasando otros países, América Latina y el Caribe, ¿qué usted propondría que nosotros, en el punto en que estamos, a raíz de que somos más los que creemos en Dios, sabiendo que hay tanta tibieza, que tenemos la oración como nuestro poder sería realmente la oración? ¿Qué pudiéramos nosotros hacer? ¿Cuáles serían las estrategias que pudiéramos utilizar para que realmente se ponga el Señor donde debe de estar? No solamente, como bien decimos, acomodándonos a lo que queremos creer, sino a lo que realmente es. Una cosa que tenemos que ver seriamente es de que lo que estamos hablando es, en otras palabras, es la ley natural, sobrevivencia, futuro. Comentó algo de España. España es uno de los países que están en un proceso de envejecimiento acelerado, ¿no es cierto? Si vemos, por ejemplo, el día de hoy, el número de hijos que tiene promedio la familia en España está aproximadamente, si no me equivoco, entre 1.2 y 1.3 hijos por familia. Y para la población, si no sabe, para que una sociedad se mantenga en el tiempo, con su cultura, su tradición, su idioma, etcétera, necesita que cada familia aporte a la sociedad con 2.1 hijos por familia. Esa es la estadística. ¿Eso qué significa? Significa que si tenemos más de 2 hijos, esa sociedad va a poder reemplazar todas las muertes naturales, de accidentes, de enfermedades, todo va a poder y seguir creciendo. Si tiene menos de eso, entonces esa sociedad comienza a envejecer. Y si no se cambian las políticas, llega un punto en que la sociedad es tan vieja de que ya no va a poder aportar con bienes y servicios para el futuro, no va a poder tener suficiente ahorro interno para el desarrollo de educación, salud y tantas otras cosas que son importantes en una sociedad. Y ese país entonces está sujeto a los caprichos de los bancos. En el caso de España es el banco europeo, etcétera, ¿no? Tenemos a Mariano Rajoy, el actual presidente de España, que cuando fue elegido diciendo nosotros vamos a cambiar esa ley a favor del aborto que impuso el Partido Socialista, el PSOE. Pero cuando entró al gobierno y vio de que tiene que lidiar con grupos que el día de hoy la Unión Europea está también de alguna manera, entre comillas, secuestrada por grupos antivida. Y entonces, obviamente, para que España continúe creciendo, tiene que tener pues alianzas con estos otros socios, y estos otros socios de alguna manera pues le dicen, oye, mejor mantén nomás esa ley por ahí, si es que tú quieres seguir teniendo buenas relaciones con los otros países. Y Mariano Rajoy al día de hoy ya no ha cambiado esa ley, a pesar de haberse comprometido con la población que cuando iba a ser elegido lo haría. Entonces, España, un país en envejecimiento, está obligado a que naciones del tercer mundo, si podemos llamar del tercer mundo, o naciones en desarrollo, su gente tengan que ir a España para ayudar a cuidar a los ancianos, ¿no? A los ancianos. Y entonces, y eso hace con que vayan culturas no necesariamente las mismas que se rigen en España. Y el día de hoy tenemos un grupo de musulmanes, pero que son radicales, muchos de ellos, que no aceptan la cultura local y tratan de cambiar a su propia cultura. Y eso
puede causar problemas en una sociedad, y estamos viendo la cantidad de problemas que tiene Europa. Pero toda esa idea de planificación familiar que se ha implantado en Europa hace más de 30 años, el día de hoy la están trayendo hacia nuestros países diciendo que es lo mejor. Lo mejor es que envejezcan en nuestra sociedad, lo mejor es que se ataque a la familia tradicional con toda esa cultura, con todas esas cosas positivas. Pregunto yo, ¿será eso lo mejor? Entonces es bien importante, como decía Raymond, la educación. Tenemos que conocer la verdad, porque solo la verdad nos va a hacer libres. Y Vida Humana Internacional ofrece capacidad de información y cursos de capacitación que les permita a la gente conocer todo esto y que puedan defenderse, que puedan elegir verdaderos representantes parlamentarios, políticos, que defiendan la vida y defiendan la familia. Amén. Bueno, don Mario, cuando empezamos el programa dijo, el programa va a ser muy corto, y realmente lo vemos que es muy corto. Ya el programa ha llegado a su final. No queremos terminar sin dejar de agradecerle. Número uno, su entrega a Dios, porque realmente todo esto siempre se hace como una donación de uno hacia trabajar para el reino, como digo yo. Pero la paga es muy grata, porque el Señor paga el 100 por uno. Así que, y hermanos, pedirle a ustedes que pidamos la gracia al Señor de poder vivir en la luz de Él, vivir en la verdad, y sobre todo a tratar de hacer un cambio con nuestra tibieza y realmente llevar el nombre de Jesús por todo lo alto. Vamos a terminar con esta oración y despedirnos hasta el próximo domingo. Se encontraba en los pilares de los viejos pasadizos para esconder al hijo que pronto le iba a llegar. Fue difícil esconder en un pobre delantal los 3 meses de más. Y se fue a donde un cura quien le dijo era pecado, y muy pronto el abogado le habló de lo legal. Y fue el profesor de ciencias quien le habló de la inconsciencia de la juventud actual, de la juventud actual. Los que juzgan no han sentido el amor y el dolor, y en el vientre unos latidos que se enredan en prejuicio, y el amor se quedó en unos cuantos latidos. No faltaron los consejos que le hablaron de pastillas, de una vieja mujercilla que el trabajo lo hacía bien. No faltó la buena amiga, esa amiga entre comillas que le dio una dirección. Cuando Augusto era 21 la encontraron boca arriba, con la mirada perdida y su viejo delantal, y en el bolso del colegio dibujado un corazón que decía tú y yo, que decía tú y yo.